Saludos estudiantes de gestión de la empresa fotográfica. Esta presentación es sobre análisis de mercado. Y básicamente, pues bueno, vamos a explicar algunos conceptos como mercado, segmento y nicho. Y vamos a procurar pues dejar claro para ustedes qué es lo que tienen que presentar como el análisis de mercado de su plan de negocio. Vamos a ello. Vamos primero con el concepto de mercado, del que ya hemos hablado alguna vez previamente. ¿Quién va a comprar nuestros servicios? Definir el mercado es fundamental. ¿Okay? ¿Por qué es fundamental? Bueno, porque necesitamos saber a quién vamos a dirigir el marketing, nuestra comunicación, etc. No podemos simplemente pretender ofrecer nuestros servicios a ver a quién le interesa. Definir el mercado nos permite saber a quién queremos llegar y nos permite definir los canales para poder llegarle a nuestro público objetivo. ¿Okay? En principio, el mercado es un gran colectivo de personas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que, por ejemplo, tenemos un mercado como el mercado de la fotografía de bodas, pero existen distintos tipos de bodas y existen distintos tipos de gustos de cada pareja que se vaya a casar. Por lo tanto, nuestro objetivo es llegar a una descripción más exacta del cliente objetivo. ¿Okay? ¿Para qué? Para poder saber cómo alcanzarlo con nuestro producto o servicio. En otras palabras, definir un público específico no nos limita, por el contrario, potencia nuestro alcance. O como dice el dicho popular, nos permite no gastar pólvora en sopilotes. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces ustedes son muy reacios a definir el público. Tienen esta idea de que no, es que tiene que ser para todo mundo. Si yo agarro y hago un mercado muy específico, tal vez nadie me compre. No caigan en ese error. A ver, definir un mercado específico no, no limita a que otras personas puedan comprar su producto. Claro que otras personas lo pueden encontrar, pero les va a permitir tener su esfuerzo focalizado en la mayor cantidad de gente que realmente pueda estar interesada en su producto. Eso es. Repito, no hay productos para todas las personas. Lo he dicho varias veces en el curso y lo vuelvo a decir ahora. No hay productos para todos. En ese sentido, definir el mercado nos permite manejar nuestro esfuerzo de la forma más eficiente. Entonces, precisamente para eso es que hacemos un análisis del mercado. Y esto consiste básicamente en segmentar por diferentes criterios el mercado. Una vez que lo hemos segmentado, en ese momento hemos llegado a una definición de nuestro mercado o público meta. A veces puede ocurrir que descubrimos que nuestro cliente es de nicho. Eso lo voy a explicar más adelante. Bien, ¿cómo se segmenta el mercado? Bueno, vamos por partes. Un segmento de mercado, para empezar por entender esto, está constituido por consumidores con gustos afines. Aquí les pongo el ejemplo de la fotografía de retrato. Existe un mercado de fotografía de retrato, pero dentro de ese mercado hay personas que son afines a diferentes estilos de retrato, a diferentes técnicas, a diferentes gustos. ¿Okay? No existe un tipo de retrato que le guste por igual a todas las personas. Existen retratos en exteriores, en estudio, con un estilo clásico, con un estilo moderno, etc. ¿De qué depende normalmente estos gustos? Normalmente dependen de la edad. O sea, tenemos gustos diferentes en función de nuestra edad. También en función del lugar en el que vivimos, de la educación que tengamos, incluso el poder adquisitivo. O sea, hay ciertos productos que nos van a gustar porque tengo cierta capacidad de pago para hacerlo. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de identificar. En eso consiste segmentar. ¿Cuáles son estas características que definen al público al que yo le puedo y le quiero vender mis servicios? Un segmento de mercado, para que realmente sea válido, tiene que ser primero medible. ¿Qué significa medible? Bueno, que tienen que poder contarlo, o sea, tienen que poder definirlo. Es decir, un segmento de mercado que no hay forma de decir por quiénes está compuesto,
no tiene sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si yo digo, bueno, son todas las personas de 30 a 35 años que viven en la zona de Alajuela. Ya puedo comenzar a decir, ok, bueno, hay tantos miles de personas en la zona de Alajuela de esas edades. Puntualmente, la zona de Alajuela Centro. Entonces se hace más pequeño el segmento. ¿Me explico? Básicamente tenemos que poder dar características que nos permitan identificar quiénes cumplen con esas características. Eso significa que sea medible. Luego, tiene que ser accesible. ¿Qué significa que sea accesible? A ver, a la hora de yo definir mi segmento de mercado, si yo no puedo responder a sus necesidades, no tiene sentido. ¿Qué quiere decir responder con sus necesidades? Bueno, por ejemplo, podría ser que yo descubra que hay un segmento de mercado en determinada área que le interesan tener impresiones fotográficas hechas con oro. Tengo yo la capacidad de estar pagando el químico que cambia las sales de plata por oro. Esto que estoy diciendo es real, esto es una técnica que existe a nivel de fotografía química. Entonces, ¿tengo yo la capacidad de estar haciendo eso? ¿De estar atendiendo ese mercado? Tal vez sí, tal vez no. ¿Entienden lo que quiero decir? Pongo ese ejemplo que es un poco exagerado, pero pueden ser cosas más cercanas. Por ejemplo, trabajar para una agencia de noticias normalmente requiere determinada disponibilidad de tiempo. Si yo pretendo estar medio tiempo trabajando en un lugar en el que no puedo salir cada vez que surge una noticia, probablemente no pueda trabajar para una agencia. ¿Okay? ¿Es accesible para mí satisfacer la demanda de ese segmento de mercado? Eso es muy importante. Luego, tiene que ser sustancial. ¿Qué significa eso? Yo puedo de repente tener un mercado que es accesible, puedo satisfacer su demanda, lo puedo medir, pero ese mercado está compuesto por 5 personas. ¿Será rentable hacer un servicio solo para 5 personas? Esto es muy importante. No quiero que se echen para atrás si descubren que sus segmentos de mercado son necesariamente, son muy pequeños y que tal vez no sean rentables. Entonces pensemos cómo ese segmento puede ampliarse o cómo podemos mejorar la rentabilidad. Eso lo veremos en cada caso de ustedes, pero es muy importante que lo tengamos claro. ¿Okay? Necesitamos un tamaño de mercado que nos permita garantizar que es rentable dar el servicio. A nadie le interesa dar un servicio que va a ser contratado una vez al año por un monto muy bajo. Y finalmente, el mercado tiene que ser accionable. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser posible alcanzarlo. ¿Qué pasa si yo defino un mercado con las características anteriores, pero que está, por poner un ejemplo un poco ridículo, en Indonesia? ¿Yo puedo comunicarme con la gente en Indonesia? Tal vez sí, tal vez no, no lo sé. ¿Qué medios tengo para poder comunicarme con estas personas? ¿Está a mi disposición? ¿Están a mi alcance? O por ejemplo, tal vez descubrimos que hay un tipo de segmento de mercado al que se le puede llegar únicamente por un canal específico de comunicación al que no tenemos acceso. Eso puede pasar. Entonces, procuren que sus segmentos de mercado tengan estas 4 características. De lo contrario, no va a ser viable el proyecto de negocio. ¿Cómo segmentamos el mercado? Bien, el mercado se puede segmentar por ubicación geográfica, la GAM, zonas rurales, zonas turísticas, etc. Por datos demográficos, género, edad, ingresos, estudios, por psicografía, estilo de vida, clase social, personalidad, si hay gente que tiene gustos muy particulares, o por comportamiento. Creo que los 3 anteriores son bastante claros, pero el comportamiento no lo es tanto. Así que voy a explicarlo brevemente. ¿Qué queremos decir por comportamiento? Bueno, mi cliente utilizaría mi servicio varias veces, lo utilizaría solo una vez, mi cliente tendría lealtad con mi marca, qué tipo de uso hace, cuándo lo usa, etc. Por ejemplo, la fotografía de recién nacidos. ¿Cuál es la frecuencia de uso de la fotografía de recién nacidos?
Pues cada vez que nace un niño. Así que por lo tanto no tiene una alta frecuencia. ¿Qué nivel de lealtad hay en la fotografía de recién nacidos? Es decir, una persona que queda contenta con un trabajo, ¿volvería nuevamente a contratar al mismo fotógrafo cuando tenga su segundo hijo? Sí, es alta. Normalmente la lealtad en la fotografía de recién nacidos es bastante alta. ¿Okay? Hay, hay otros modelos de negocio que no tienen lealtad. Por ejemplo, la fotografía comercial, normalmente de un cliente pues contrata a lo que mejor le funcione. Hay excepciones. Hay clientes que se casan con el fotógrafo. ¿Okay? Esto es importante tomarlo en cuenta. En realidad esto último que acabo de decir varía muchísimo. Ustedes tienen que darse cuenta qué tipo de relación están creando con su cliente y también qué tipo de cliente están buscando. Bien, ¿qué debemos concluir de esta segmentación? Bueno, debemos concluir cuál es nuestro mercado meta o público meta, si lo quieren llamar así. ¿Okay? Ocurre que es muy probable que nuestro mercado ya esté siendo atendido por otras ofertas. ¿Okay? Con lo cual la estrategia sería abrirnos paso para ese segmento particular, o sea, entrar a competir. Pero, esto es muy interesante, a veces descubrimos un segmento poco atendido o no atendido del todo. Eso es un nicho de mercado. Y cuando eso ocurre, es una situación muy ventajosa para nosotros. ¿Por qué? Bueno, es una situación ideal para un negocio que comienza porque vamos a empezar sin tener una competencia directa. Ojo, siempre tienen competencia, ¿de acuerdo? Métanse esto en la cabeza, porque siempre, una vez que ustedes empiezan un negocio, va a haber gente interesada en entrar en ese mismo negocio. Pero si ustedes son los primeros en entrar, esa es una gran ventaja. La otra cuestión importante es que es posible que un nicho de mercado no se defina por características demográficas, como las que hemos mencionado antes, sino que se defina más por estilo de vida. Por ejemplo, a mí este me parece un ejemplo icónico, los aficionados a los videojuegos. En estos momentos, las personas aficionadas a los videojuegos son un nicho de mercado conformado por edades muy amplias, desde adolescentes hasta personas de mi edad o mayores incluso, que le gustan los videojuegos. Entonces, de repente la demografía no es tan útil para definirlos y es más bien una cosa de estilo de vida. ¿Ok? Un nicho se define porque hay una IND, una incomodidad, necesidad o deseo común a quienes lo conforman. Grábense esto porque esto va a ser muy importante a la hora de definir nuestra estrategia de mercadeo. Para finalizar, y a modo de conclusión, el análisis de mercado consiste en la segmentación por diferentes criterios para definir el segmento de nuestro público meta. Esto es lo que tienen que entregar para el plan de negocios. A veces, nuestro cliente podría estar en un nicho y esto es un segmento que no está siendo atendido en este momento. ¿Okay? Vamos a ver a partir de este análisis que hacen, que descubren. Pueden que algunos tengan nichos, pueden que otros no tengan nichos. Vamos a ver qué descubrimos y a partir de esto vamos a pasar al siguiente tema, que es nuestro plan de marketing.